Bueno, estamos de vuelta. Vamos a continuar con esta última parte. Nos habíamos quedado que ya vimos la clasificación de las drogas, de acuerdo al efecto que tiene, si deprime o no el sistema nervioso central, y si tiene como característica la alucinación, o cómo se utiliza por la vía inhalatoria únicamente, específicamente. Algo interesante que los invito a que abran su micrófono cuando lo crean conveniente es la cuestión de esta parte que tiene que ver sobre el marco legal que tiene nuestro país. Nosotros tenemos una ley ya desde hace mucho tiempo, más de 30 años, que es la ley 23.737, que se la llama de alguna manera ley o el marco legal de los estupefacientes o sustancias que de alguna manera la ley penaliza, ya sea su producción, ¿sí?, su comercialización, su transporte, consumo o tenencia. ¿Sí? El espíritu de la ley desde hace 30 años fue ese, ¿sí?, el trabajar sobre estas cuestiones específicamente. Ahí yo les marqué los 3 primeros en rojo, y los 2 últimos en negro. Un poco para que tengan en cuenta que se habla mucho sobre este tema, qué deberíamos hacer como sociedad, qué hace el Estado sobre estas cuestiones, ¿sí? Y aparecen palabras que nosotros las vamos a ir viendo y las vamos a ir definiendo, pero me gustaría que ustedes en su apunte, ¿sí?, le pusieran a estas 3 que son producción, comercialización y transporte, la palabra oferta, ¿no? Cuando se habla sobre que el Estado realiza algún tipo de intervención sobre combatir la producción, evitar la comercialización y el transporte, lo que se está trabajando básicamente es sobre la oferta. ¿Sí? Por eso cuando yo les pregunte, bueno, ¿en qué consiste trabajar sobre la oferta? Es en tratar de impedir, ¿sí?, que se pueda producir, que se pueda comercializar o que se pueda transportar toda sustancia ilícita, que la ley considera que es ilícito, que es perjudicial, que no es beneficioso, que pone en riesgo la salud pública o la salud de las personas. Y cuando yo les pregunte, bueno, ¿qué podemos hacer o cómo podemos abordar la problemática de la demanda, ¿sí?, tiene que ver específicamente sobre estos 2 términos que están en negro, ¿sí?, el consumo y la tenencia, que es lo que demanda la sociedad hoy en día. La sociedad pide o busca cómo satisfacer esa necesidad, ¿sí?, y demanda, bueno, a ver, ¿qué es lo que puedo conseguir? ¿Qué es lo que hay hoy? ¿Qué es lo que consigo hoy en el kiosco? ¿Alcohol y cigarrillo nada más o puedo conseguir algo más? ¿Sí? Eso es lo que demanda la sociedad. ¿Sí? Entonces, todo lo que se trabaje en cuanto al consumo o a la tenencia, o todas las estrategias que se quieran articular, o todos los cambios que se quieran hacer a las regulaciones y demás, siempre se está hablando, bueno, ¿sobre qué trabajamos? ¿Sobre la oferta o sobre la demanda? ¿O trabajamos sobre las 2? ¿Sí? Todo en relación con el tema específico de
los estupefacientes, ¿no? Estamos haciendo referencia específicamente. ¿Qué es lo que menciona esta ley? De que, bueno, de que entiende de que la utilización de los estupefacientes llevan a un daño, que entiende que ese daño es en el orden de lo privado, ¿sí? Que vos, al ingerirlo vos, te hace daño vos. Pero también hace mención, ¿no?, que lesiona fundamentalmente a la salud pública, digamos, como que deteriora la salud de un pueblo, ¿no?, de una comunidad, de una generación en particular, y que eso de alguna manera puede tener una repercusión en la seguridad de todo su conjunto como sociedad, que la hace más vulnerable, más débil, ¿sí? Alejandra Frete dice, pero además hay daño colateral. Bueno, obviamente que sí, si uno ve sufrir a un hermano, a un padre, al novio, al marido, al amigo, si de alguna manera las conductas de la persona pueden generar algún tipo de situación que ponga en riesgo la seguridad de terceros, obviamente que hay algo colateral que también está implícito en este tema y que tendríamos que ver. Estas cuestiones, justamente el trabajar sobre la oferta y el trabajar sobre la demanda, muchas veces tiene que ver, muchas de las cosas que se hacen, tiene que ver con ese daño colateral, justamente, ¿no? Después voy a retomar esto que dijo Frete, ¿no?, del daño colateral, de cómo muchas veces cuando se habla sobre querer implementar ciertas cuestiones, de lo que está hablando es del daño colateral, lo que más le preocupa. Yo creo que la sociedad se perturba mucho por ese daño colateral más que por la situación principal, en algunas cuestiones y en algunas situaciones en particular. Y lógicamente que la ley dice, bueno, cuidemos a la familia. El espíritu de la ley, de alguna manera, porque entiende que la familia es la célula madre, ¿no?, de ese tejido social, y que de alguna manera preservar ese cuidado, ¿no?, es tan importante para la ley que por eso de alguna manera esta ley viene a tratar de dar las herramientas o las soluciones a un problema muy complejo. Y habla también de la libertad que debe tener alguien que de alguna manera se intoxica, ¿no? Toma el nombre de toxicomanía, alguien que se intoxica, alguien que vive intoxicado, ¿no? Una cuestión de que crea ahí una figura en donde pone a todos los que de alguna manera se están tuteándose con ese tema, o en contacto con ese tema, los generaliza, como algunos reemplazan esta palabra de toxicómano como adicto, como si todos fueran adictos, ¿no? Como si todos tuvieran de alguna manera una situación en donde hay una dependencia, ¿no?, en donde dice que la persona va perdiendo la voluntad, ¿no?, y que de alguna manera la ley trata de preocuparse por esa recuperación. Por eso, por ahí yo los invito que busquen esta ley y las modificaciones, que se la bajen desde el Google a esta ley, y los cambios que hubo últimamente de ella también, en cuanto a la ampliación de derechos y algunas cuestiones, porque creo que también hace a nosotros como profesionales entender en qué marco tenemos que trabajar para interpretar bien este tema que es tan complejo. Y en una de las cuestiones dice, bueno, en conclusión, estos delitos entrañan un grave peligro, ¿no? Yo me quedo con esta cuestión de delitos, ¿no? Quiere decir que la ley entiende que el consumo y la tenencia es un delito, ¿sí?
Además, como dice Norma, el transporte, la comercialización, la producción, también, pero ojo, que la ley habla de los 5 componentes. Entonces dice, estos delitos entrañan un grave peligro para la población, que se pone de manifiesto porque dice que hay una perturbación psicofísica. Quiere decir que tu problema de cómo vos te intoxicás, la sociedad lo interpreta que puede ser un daño para esa sociedad, ya sea para la familia y para esa sociedad. Son cuestiones que yo a veces trato de entender que los legisladores muchas veces quieren generalizar ciertas cuestiones, pero me parece que hay cuestiones que las trata de meter todas juntas dentro de una bolsa y por un momento me quiere poner en un mismo plano de acción un narcotraficante con un pobre consumidor, o con un pibe que va a comprar un porro o un papelito, y yo creo que no es así. Yo creo que la ley tendría que separar claramente quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios. Y cuando uno lee esta ley, parecería que todos tienen la misma responsabilidad, o todos están dentro de una misma bolsa. Y ese es el discurso que de alguna manera le llega a la sociedad, y la sociedad muchos interpreta que todos son iguales, y yo creo que no son todos iguales. Creo que acá está claramente, muy claramente, para mí por lo menos, y para muchos, el grado de responsabilidad que hay sobre este tema, y que no es lo mismo producir, comercializar o transportar que consumir, que solo consumir o tener para uso de consumo. No es lo mismo. Bien. Entonces, recuerden la cuestión de la oferta y la demanda. Cuando esté mencionando, estoy trabajando sobre la oferta, me estoy refiriendo, estoy trabajando sobre la producción, la comercialización, el transporte, el menudeo. ¿Sí? Y cuando esté diciendo, voy a trabajar sobre la demanda, tiene que ver con la cuestión propia del consumo individual y de la tenencia individual. Esta ley, a lo largo de los recorridos que tiene ya más de 30 años, se fue modificando. Y a su vez la ley, cuando salió, tuvo que modificar aspectos del Código Penal, tuvo que también de alguna manera ver la figura de las leyes que tienen que ver con los menores, con el deporte. Se fueron sacando algunas resoluciones, ¿sí?, que tienen que ver sobre las denuncias que nosotros como personal de salud muchas veces nos vemos obligados a tener que, digamos, hacer ante una intoxicación que llega a una guardia. Situación que también es penosa porque la persona viene a recibir una ayuda, a que lo saquemos de una situación grave de su estado de salud y se termina llevando una causa judicial. Es como que un diabético que viene con un coma hiperglucémico se vaya con una causa judicial. O un hipertenso que venga con una crisis hipertensiva porque se comió 4 salamines muy salados, se vaya con una causa judicial. Es una situación que trae controversias también, ¿sí? Este caso de declarar o denunciar las intoxicaciones que además sean causadas por estupefacientes, ¿no? Es muy común los sábados a la noche en muchas guardias que después de un lavado de estómago que se le haga a alguien, aparezcan pastillas. ¿Sí? Bueno, si el contenido de esas pastillas son pastillas que están dentro de la clasificación que ustedes conocen, o en los dosajes en sangre que se le hace se encuentran, bueno, esas son situaciones que amerita que el profesional interviniente tenga que, de alguna manera, tomar esta cuestión.
Para los visitadores médicos, bueno, le prohíben la cuestión puntual de las muestras gratis, que hay, en ese sentido, el visitador médico si da alguna muestra gratis se la da al médico. Él está facultado para dársela únicamente al médico, no a la población en general. La muestra más, digamos, el único que puede prescribir un fármaco o dar un fármaco, ya sea la receta o el fármaco, vendiéndolo o dándolo gratis, es el médico, no es el visitador médico. ¿Sí? Que el visitador médico lo haga es una contravención, de alguna manera. ¿Sí? Más allá que por ahí te pida que vayas con la receta del médico. ¿Sí? Esa es otra cuestión. Acá se me puso la pantalla en negro. No sé si siguen viendo el Power. Sí, sí. Siguen viendo el Power entonces en mi computadora. Que no sé cuál es el motivo por el cual me dejó. Ahí volvió. Bueno, también de alguna manera hay otras leyes que tienen que ver con las farmacias, como de alguna manera está en el caso de los psicofármacos, de los psicotrópicos, digamos, qué tipo de reglamentación tienen que tener en cuanto a su expendio, registro, ¿no? Todo esto que ahora está en discusión con el tema de, se está tratando de incorporar las nuevas tecnologías, entonces ahora se está tratando de implementar la receta electrónica, y bueno, y para eso tienen que cambiar las leyes y todo lo demás, y también en el caso de los psicotrópicos, ¿no? Cómo se va a administrar a las personas. Se han hecho aportes de leyes en cuanto a la incautación de bienes que estén relacionados con la comercialización, el traslado y el transporte de, de los psicofármacos y demás, y de los estupefacientes, y la incautación, y bueno, y esos recursos por ahí volcarlos a la recuperación, por ejemplo, en algunos casos. Se estuvo trabajando mucho también sobre la implementación de diferentes códigos y nomencladores, ¿sí? Porque lógicamente que a medida que van saliendo nuevas drogas, bueno, esas drogas tienen que incorporarse, como pasó con el caso de la efedrina famosa, ¿sí? En la década pasada, en donde, bueno, son precursores que se utilizan para otras drogas sintéticas, y lógicamente, si no están dentro del marco de una ley que regularice o prohíba su comercialización y todo lo demás, bueno, había como una ventana, ¿sí? Como para que algunos pillos, con la complicidad política y con la complicidad de la policía y del poder, de todos los poderes, ¿sí? De alguna manera, esta situación hay que reconocerla así, digamos. Se puede hacer lo que se hace porque hay cobertura para poder hacerlo. Lógicamente que aprovechan cualquier hueco o cualquier situación para aumentar la producción de lo que sea. Se trabaja mucho sobre la cuestión de las aduanas, de evitar esta situación de contrabando que hay. Nuestro país al principio parecería que era un país de paso y después se convirtió en un país de consumo y después se convirtió en un país de producción, de consumo y también de traslado hacia otros destinos, ¿no? De alguna manera esta situación fue ganando de los 80 para acá una participación diferente, y así hay diferentes tipos de programas, de decretos, de marcos regulatorios que de alguna manera van tratando de ponerle parches a esta cuestión para tratar de que se pueda recrear, como lo enmarca la ley 23.930, una secretaría que se crea para la programación, para la prevención de la drogodependencia y la lucha contra el narcotráfico, ¿no? De alguna manera el Estado va tratando de darle en su agenda política a esta situación que cada vez va creciendo, va creciendo, va creciendo más, un efector que se encargue
justamente de esta política pública, ¿no? Por cómo impacta esto en esta cuestión. Y la Argentina, de alguna manera, desde ya por lo menos más de 50 años, que este tema viene resonando, viene firmando tratados en la década del 60, del 70, del 90, viene firmando permanentemente acuerdos, memorándum de luchas o estrategias continentales sobre el abordaje de estas cuestiones, más que nada centrada en la oferta, en cómo tratar de reducir la oferta, ¿no? Que las personas por ahí no encuentren tan libremente lo que busca, ¿sí? Por eso se habla de la oferta. Y sin lugar a duda, como el país que más consume es los Estados Unidos, a los Estados Unidos le interesa firmar con los países, ya sea productores, países de paso, diferentes estrategias, ¿sí? Justamente para reducir la oferta. Estados Unidos centra básicamente su estrategia en tratar de reducir la oferta dentro de su país y fuera de su país. ¿Sí? Por eso los Estados Unidos también crea, ya desde los años 70 para acá, ya en la década del 60, con las drogas alucinógenas, los Estados Unidos se da cuenta que con el FBI no alcanza y que tiene que crear lo que se conoce como la DEA, ¿no? La dirección dedicada específicamente a combatir el tráfico, contrabando y demás. Entonces, bueno, tiene una actitud de más de 60 años en esta estrategia que no le ha dado gran resultado, porque de alguna manera el consumo en los Estados Unidos no ha bajado, ¿no? Lo único que han logrado es diversificarlo, nada más. Lógicamente que hoy no solo se consume lo que se consumía en los 60, sino que hoy se consume muchas más cosas de las que se consumía en los 60. Y de alguna manera favorece o trata de sumar países a esta lucha, ¿sí? Como para ir generando una estrategia continental. Ahora, si uno se pone a leer en detalle la ley, si bien trabaja sobre la oferta y sobre la demanda por igual, lo que podemos apreciar es que hay algunos aspectos a tener en cuenta en sus artículos, ¿sí? Sobre las penas para los distribuidores de droga, la penalización en cuanto a la organización, tratan de buscar el dinero que se obtiene de los ilícitos que esto genera, y de alguna manera que parte de eso que se obtenga se pueda volcar a un sistema que tenga como función la recuperación, ¿sí? O que trate de encontrar, entre comillas, una cura o un mejor tratamiento y sostener los equipos multidisciplinarios para tal efecto. De esto no se ha hecho mucho, que digamos, ¿sí? Hay mucho dinero que maneja este comercio, digamos, existe el comercio mundial del tráfico humano, del tráfico de armas, y después viene el de los estupefacientes. Obviamente que lo que esto genera es impresionante, pero lógicamente los beneficios son para unos pocos, ¿no? Por eso digo que, desgraciadamente, es poco lo que los países invierten en cuanto a la prevención y a la rehabilitación. Yo digo poco o escaso. La Argentina en este sentido no se diferencia del resto, ¿sí? Es muy poco lo que invierte de su PBI o de lo que invierte en salud, lo que va destinado a la prevención y a la rehabilitación, porque no alcanza con una pequeña campaña cada tanto, ¿no? Sino, como lo hemos visto, el poder sostener estructuras que permitan el poder sostener el aumento de la demanda que hay permanentemente sobre este problema.
Y lógicamente que el país entiende que este tipo de delitos o de situaciones, como nosotros tenemos un sistema federal, hay una situación de jurisdicción en donde el Estado nacional, por encima de los estados provinciales, tiene una actitud en cuanto a normatizar y controlar y prevenir y combatir este flagelo. Es importante que a ustedes les quede claro que desgraciadamente nuestro país en este tema, siguiendo los lineamientos de los Estados Unidos, junto con Bolivia, somos los dos únicos países que todavía, por lo menos en los papeles, en los hechos puede haber algunos matices, digamos, hay algunos jueces que por ahí, algunos fiscales que por ahí miran para otro lado y no siguen las cuestiones al pie de la letra, pero en los papeles todavía la tenencia para uso personal sigue siendo un conflicto de intereses por la ley que nosotros tenemos. ¿Sí? Y esto mismo pasa también en Bolivia. Somos los dos únicos países en el mundo en donde estas cuestiones se sigue manteniendo. Ahora, ¿los países vecinos hacen lo mismo? No. Acá les pongo Brasil, acá le pongo Colombia, ¿sí? Perú, Ecuador. Tienen diferentes estrategias sobre esto que yo les estoy puntualizando a ustedes, que es la penalización. ¿Sí? Paraguay. ¿Sí? Quiere decir que el continente tiene estrategias diferentes o miradas diferentes sobre si discrimina o no discrimina la cuestión de la tenencia o si penaliza o no la cuestión de la tenencia. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿estos países obtuvieron mejor resultado? No. No. Porque obviamente que así como no los obtenemos nosotros, no los obtienen los Estados Unidos y no los obtienen los países vecinos, pero es que los enfoques son complejos y el tema es complejo. El problema es que nosotros, como los países que deciden ser mucho más agresivos en el tema del consumo y de la tenencia, no solo que no lo mejora, sino que lo agrava. Porque si a una persona enferma, además le creás una causa judicial, o la mayor cantidad de personas que tenés presas por este tema son los peces chiquitos, ¿sí? Son las mulas, son los que venden 2, 3 papelitos nada más, y los grandes, grandes, grandes no caen nunca. Entonces, las estrategias son débiles, ¿sí? Yo creo que una gran discusión que nos damos nosotros como personal de salud es, bueno, ¿cómo podemos de alguna manera hacer intervenciones que puedan discriminar entre una persona que está enferma y una persona que está comercializando? Por eso hay un tema que yo les voy a pedir a ustedes que hagan la definición o la interpretación de qué significa despenalización del consumo. ¿Qué entienden por despenalizar el consumo? Y yo lo que les voy a pedir, como sociedad inteligente, es que protejamos al más débil de todo este flagelo. El más débil de todo este flagelo es aquel que está de rehén en esta situación, que no se beneficia en nada con esta situación, sino que sale perjudicado, él y su entorno. Entonces, trabajar, como lo que hacen muchos abogados, organizaciones de los derechos humanos, es justamente lograr que nuestras leyes dejen de ponerle el mismo peso de la ley o que consideren un delito a una persona que está enferma. Entonces, lo que se busca con despenalizar, ¿sí?, es un paso previo
¿sí? Para tratar de humanizar más esta cuestión y de no poner a todos dentro de una misma bolsa. Porque desgraciadamente por año se abren muchas más causas por consumo y por tenencia para uno que realmente causas que tengan que ver con el narcolavado o con la comercialización, ¿sí? Los que más caen son los perejiles. Y con eso no vamos a solucionar la cuestión. Tampoco esta estrategia de despenalizar significa que va a solucionar el problema de fondo, ¿eh? Ojo, yo no estoy vendiendo ese humo. Yo no estoy diciendo que esto es la única estrategia. No, hay que trabajar sobre la oferta y hay que trabajar sobre la demanda, pero no sobreactúes la situación. Digamos, no trabajes tanto la oferta como la demanda como si fueran lo mismo y con las mismas estrategias. ¿Entienden esto? ¿Me van entendiendo por dónde voy o no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, cuando yo les pida a ustedes defina qué entienden por despenalizar, lo que yo espero en su respuesta es que me ponga, es una estrategia que se centra en cómo trabajar sobre la demanda, ¿sí? Tratando de ubicar al sujeto en una posición que no es un delincuente, sino que es un enfermo y que lo que necesita es su rehabilitación, no una causa judicial. No le estamos diciendo salí y drogate, no le estamos diciendo eso. Le estamos diciendo que tratamos de despenalizar para después ver cuáles son las herramientas que tiene el Estado para el tratamiento de aquel que se quiere recuperar. Recuerden que para recuperarse de las adicciones se necesita voluntad de querer salir. Después vemos cómo salís, pero si no hay voluntad, no se sale. ¿Sí? Bien. ¿Y por qué es importante entender la despenalización desde esa mirada? Como una herramienta más para tratar de ver si le podemos encontrar una respuesta a esto. Porque es entender que estamos trabajando con personas enfermas, no con delincuentes, con personas enfermas. Así como no pondríamos a un diabético detrás de las rejas por comerse 1 kilo de bombones, o no pondríamos a un hipertenso detrás de las rejas por consumir 2 kilos de sal, porque ellos están haciendo daños personales. Y seguramente que un diabético o un hipertenso que se enferma hace sufrir a su familia también, o le hace gastar recursos a su familia también. Pero no los miramos de la misma manera. Entonces, la mirada de despenalizar tiene que ver con la mirada de poder integrar al otro desde una mirada de una necesidad de poder entender esa complejidad de esa enfermedad y no solo pensando que es un síntoma de una cuestión, sino que es un síntoma o un signo de una cuestión que hay que tratar de resolver por debajo y que solamente con la voluntad de esa persona se va a poder hacer y con el acompañamiento del equipo, ¿no? Que lógicamente que es lo que queremos recrear. Bien. En el tema que habla sobre la Argentina, en particular, sobre el uso y el abuso de las sustancias aditivas, constituye un fenómeno que se viene dando de manera creciente, permanentemente, década tras década. Estamos cada vez más lejos de solucionarlo por la sencilla razón de que la oferta se amplía cada vez más, pero también hay algo que es claro, que esta sociedad posmoderna no deja de consumir, no deja de demandar nuevas cosas. Entonces, hay una situación compleja que no es sencillo, porque si uno analiza antropológicamente a todas las sociedades desde la época de bronce hasta acá, digamos, desde la prehistoria hasta acá, siempre se ha encontrado algún tipo de rito o de situación, de algún tipo de sustancia o de algún tipo de bebida o de algún tipo de
de cuestión que la persona tenía como para poder demandar. Ahora, a los niveles que esta sociedad posmoderna lo hace, no pasó nunca. Y desde las edades tempranas que lo viene haciendo, tampoco. Entonces no nos engañemos de que esta situación lo vamos a resolver con una ley. Esto lo vamos a tener que resolver con un plan estratégico mucho más grande que simplemente con una ley. No alcanza con penalizar o con castigar. Acá tenemos que ver un plan estratégico mucho mayor a largo plazo como para poder entender no solo las consecuencias negativas sobre el uso a más temprana edad y cada vez que más niños, más jóvenes, el problema que tiene esta sociedad que siempre piensa que este tema está centrado en los jóvenes, lo que no quiere reconocer que este tema lo ha generado los adultos, que en algún momento fueron jóvenes, pero que hoy son adultos y hoy son los que dirigen los países y construyen estos marcos legales. Entonces, no es problema de los niños y de los jóvenes, ellos son los más vulnerables. Entonces, yo creo que acá es lo que nosotros tenemos que repensar los proyectos de vida que queremos para estas sociedades inteligentes que queremos construir. Y cómo nos posicionamos. Entonces, nuestro gobierno, al que le tenemos que exigir de alguna manera, son acciones concretas que plantee ante esta demanda que hay. ¿Por qué demandamos más droga? ¿Por qué las sociedades demandan más droga? ¿Por qué hay, de alguna manera, cada vez más oferta? ¿Cuáles son los problemas que realmente esta sociedad o este modelo de organización está aumentando exponencialmente esta cuestión? Porque acá hay algo que el mercado nos enseñó. Esto es bien, bien claro del capitalismo. ¿Sí? Hay oferta si hay demanda. Si vos no demandás, la oferta se cae. ¿Entienden esto? Digamos, si acá hay un sujeto que no demanda droga, la droga pierde su valor. Vos podés tener mucha oferta, pero si no hay quien la demande, no hay quien la consume, ¿sí? Este se dedica a hacer otro daño, otro tipo de daño. Porque nunca se van a quedar tranquilos. Siempre, desgraciadamente, en nuestra sociedad hay gente que está para joder, en todo el orden de la vida. Está el que trafica con otro, el que explota a otro, el que le roba a otro, el que lastima a otro. Siempre hay gente que está para, que son los indeseables. Siempre hay un 20% de la sociedad que, desgraciadamente, se levanta para ver cómo puede joder al otro. ¿Sí? Ahora, la cuestión es cómo el 80% nos ponemos a pensar de qué manera nos podemos proteger mejor. Entonces, el tema fundamental es ver cómo trabajamos esa demanda, qué cosas podemos hacer para trabajar, para que esa demanda se pueda ir reduciendo, que podamos cambiar esas cosas que nos hacen mal por cosas que nos hagan bien. Y cómo la sociedad también va poniendo en valores esas cuestiones. ¿Entienden esto? Entonces, por eso creo que hay que cambiar un poco las estrategias. Estamos gastando mucho recurso en la oferta, pero hay pocos recursos para trabajar la demanda. Entonces, lógicamente que la cuestión nunca se va a terminar de resolver, porque mientras haya alguien que quiera algo, no importa acá qué es lo que aparezca. Siempre va a haber alguien que va a ofrecer a esta demanda lo que la oferta de alguna manera lo va a ir tentando. ¿Sí? Yo creo que la cuestión puntual es tratar de despenalizar, no para premiar, sino para proteger. Hay muchas cosas que del sistema de salud no nos permite saber porque justamente no trabajamos sobre la demanda. Entonces hoy lo poco que se sabe de forma de alguna manera poco oficial.
¿sí? Hay muchas personas que pueden dar mucha información, pero por canales alternativos. Entonces, esta situación hace también que esta situación sea más problemática y que lógicamente parecería que el mal de todo esto son los consumidores, pero cuestionémonos por qué consumen. Alguna vez como sociedad pongamos en claro por qué. ¿Qué es lo que lleva? ¿Por qué no podemos mitigar? ¿Por qué no podemos disminuir ese consumo? ¿Por qué no podemos aplacar esa demanda? ¿Qué cosas nos están faltando? ¿No nos están faltando por ahí programas? ¿No nos están faltando por ahí proyectos? ¿No nos están faltando por ahí intervenciones más asertivas? ¿O comprometernos más como sociedad? ¿Qué pasa si nos están diciendo las encuestas que hay? Ustedes van a hacer encuesta a un colegio. Le preguntan a los chicos, ¿sus amigos consumen? Y el 70% te dice sí. ¿Vos consumís? No. Entonces, hay algo contradictorio, ¿no? Que en donde de cada 10, 7 consume, pero cuando le preguntás a todo lo reconoce solamente uno. Entonces, hay una cuestión enmascarada de toda esta cuestión. Entonces, ¿dónde tenemos que ir a hacer promoción de la salud? ¿Dónde tenemos que ir a hacer prevención? ¿Dónde tenemos que trabajar con una enfermería escolar desde los primeros años, justamente tratando de poner un mensaje de valor, un mensaje asertivo sobre esta cuestión para que la demanda baje? Entonces se necesita de una estrategia mayor en esta cuestión. Por eso queremos, por lo menos yo, estoy enrolado dentro de las personas que creen que es conveniente despenalizar. ¿Sí? No porque creo que sea la única respuesta posible, sino que es una herramienta más dentro de una estrategia mucho más grande. ¿Sí? De tratar de diferenciar lo que es una persona que vive de las drogas y una persona que consume de las drogas. Son dos cuestiones totalmente distintas. ¿Sí? El gran tema que divide a la sociedad es la cuestión de qué drogas son ilegales y qué drogas son legales. Esta cuestión que tiene esta sociedad. Entonces, cuando entramos en la discusión de la legalidad, ahí entra otro término. Acá, en este tema, cuando se habla, a ver dónde lo puedo poner. Vamos a poner el tema de las drogas ilegales. Acá voy a poner un paréntesis. Voy a poner legalización. Cuando se habla de legalizar algo, ¿sí? Cuando se habla de que algo que es ilícito pase a ser legal, ahí se está hablando de otro concepto, de otra estrategia. ¿Sí? Cuando se discute si legalizamos o no las drogas que están prohibidas, por ejemplo, la marihuana, ¿la tenemos que legalizar? ¿Sí o no? Esa es una discusión que la sociedad está dando. Y hay movimientos que están dando esta discusión. Y la primera cuestión que está es si la marihuana debe ser considerada ilegal, el alcohol también debería ser considerado ilegal. El tabaco también debería ser considerado ilegal. Entonces, la otra discusión que muchos dicen, no, porque la marihuana provoca más daño, tiene más efecto colateral que el alcohol y el tabaco. Y eso es discutible. Eso es discutible. Porque la marihuana por lo menos puede tener un uso medicinal que está reconocido. El tabaco y el alcohol, bueno, salvo que utilices el alcohol para la desinfección, digamos, pero tomándolo, el tabaco, fumándolo. Entonces, bueno, ese ya es otro tema de discusión, que no se tiene que confundir con despenalizar el consumo. La legalización habla de
si rompemos con una estructura de negocio, digamos, la decisión que tomó Uruguay, acá cerquita, ¿sí?, sobre la legalización de la marihuana, y se le da todo un ordenamiento de cómo tiene que ser ese tema, que se tiene que hacer por clubes, que se tiene que comercializar por farmacia, que se lo pone como otra droga, como cuando vas a comprar el clonazepam, el ribotril, ¿sí? De alguna manera se le da un encuadre, no se lo deja librado, se lo legaliza, se lo reconoce. Yo les pregunto, cuando se habla de legalizar, ¿está trabajando sobre la oferta o está trabajando sobre la demanda? Acá dice Natalia, se hace medicamento, yo prefiero que sea legal. Acá dice Luciano, yo prefiero que sea legal. Pero no me contestás la pregunta que yo quiero. Cuando vos respondas en el examen y yo te pregunte, cuando se discute la legalización, por ejemplo, de la marihuana, ¿se está trabajando sobre la oferta o se está trabajando sobre la demanda? A eso es a lo que voy para ver si nos podemos entender a la hora de poder responder y de poder contestar. Más allá que tenga su pro y tenga su contra, como todo, como el uso de los psicofármacos. Nuestro país es un mal ejemplo con los psicofármacos. Tenemos el más alto consumo de psicofármacos entre los primeros 5 países del mundo, y nadie los prohíbe. Pero a lo que voy es, ¿alguien me puede responder lo que estoy preguntando? Para mí es sobre la demanda, profe. Vos decís que es sobre la demanda. Y cuando yo te pida que hagas una afirmación, ¿cuál es se podría decir, la respuesta? O ¿cómo sería la palabra? Se me está escapando. La fundamentación. ¿Por qué decís que es sobre la demanda? En el ejemplo sobre la marihuana sería sobre la demanda, porque no se tiene que penar a un consumidor de la misma forma que se debería hacer con un narcotraficante, porque uno es la última cadena, perdón, el último eslabón de la cadena y el otro es el primero. ¿Otra persona que quiera decir algo? Creo que si se sabe bien cuál es el consumo, digamos, en general, ¿no? Legalizándolo, también se va a poder medir, digamos, de una forma si hay un abuso o no, en el caso que haya efectos adversos sobre lo que se legalice. Creo que sería como más para controlarlo también, como se hace con otras cosas, ¿no? Pero lo que yo les pido, cuando hagan el examen, es que primero respondan la pregunta que yo les haga. Después hagan toda la reflexión que quieran, pero contesten como contestó Evangelina. Ella dijo, yo creo que es sobre la demanda porque es tal cosa, tal otra, tal. Entonces, volvé a hacer la misma reflexión y decime, yo creo que actúa sobre o uno o otra o sobre las dos. Contestame primero la pregunta. Acá dice Romina, sobre ambas, sobre las dos. Exactamente. Cuando hablamos de legalizar, se trabaja sobre las dos, tanto sobre la oferta, tanto sobre la demanda. En el tema puntual de la demanda, Evangelina lo explicó clarito. ¿Sí? Digamos, le va a sacar ese peso, de alguna manera legalizando, de alguna manera también estás cumpliendo con despenalizar. Lo que pasa es que despenalizar tiene que ver específicamente sobre una cuestión en particular, que es solamente sobre la demanda de aquel que es para uso y consumo de él, que no comercializa,
que no transporta, que no produce, ¿está claro? Entonces es una cuestión propia ahí. Ahora, cuando vos querés legalizar una situación, que muchos países lo han hecho, y vuelvo a repetirles de vuelta lo mismo, no es una única estrategia, no hay una única herramienta. Legalizar algo no significa de que termines con el problema. Digamos, los Estados Unidos prohibió el uso del alcohol en la década del 30, y lo único que consiguió es que la gente tomara más, y que se crearan las mafias, con el transporte clandestino del alcohol desde Canadá, desde México, y que los policías, los políticos, los delincuentes ganaran fortuna, porque todo lo que es prohibido genera, digamos, dinero mal habido, ¿sí? Entonces, cuando vos tenés la postura que determinadas cuestiones te parece como profesional de la salud, que vos te encuadrás en la cuestión de decir, no, yo creo que, por ejemplo, el tema de la marihuana se tenga que legalizar, porque considero que se está trabajando sobre la oferta y sobre la demanda. Ahora, ¿es la solución al problema? No, no, no es la solución al problema. Ahora, ¿qué beneficios puede traer? Y bueno, con respecto a la demanda, voy a sacar la cuestión de las penalidades. Digamos, al perejil no lo penalizo. Y en cuanto a la oferta, le saco el negocio al narcotraficante. Porque ese que hoy lo cultiva clandestinamente, ese que hoy lo comercializa, digamos, clandestinamente, ese que hoy lo transporta clandestinamente, no contribuye en nada a la sociedad, lo hace en beneficio de él. Ahora, Uruguay o Holanda o otros países que no ha bajado el consumo, siguen consumiendo lo mismo que consumían antes, ¿sí? Porque aquel que no consume marihuana, por más que sea legal, no va a salir a fumar. Como hoy es legal fumar tabaco, y aquel que no fuma tabaco no sale a comprar cigarrillos, y lo puede comprar en un kiosco. Ahora, si vos vas a una farmacia y te compras 100 gramos de marihuana, cultivada en un club, y encima pagás lo que tenés que pagar, eso genera trabajo, eso genera empleo, eso genera impuestos, eso genera riqueza, para que el Estado pueda decir, bueno, la plata que ingresa por esto lo destinamos, no sé, a tener más dispositivos de granjas, al tener más dispositivos de tratamientos gratuitos, al poder trabajar sobre la prevención en los colegios, porque a lo que queremos llegar es que las personas no sean adictas de esa situación. Profe, ¿Sí? pero igual se va a seguir trabajando con las droguerías, o sea que hay que cambiar todo entonces, porque o sea, no sé cómo explicarlo, pero en sí, con las benzodiazepinas, como hablaba usted también con el tema del tabaco, el alcohol mismo, o sea, hay toda una ley que modificar en todo caso, porque si no también va a seguir siendo, digamos, para las droguerías la plata, como quien dice, ¿no? No, bueno, a ver, lógicamente que llamarle droguería o club de cannabis o farmacias o permitir el cultivo, que cada uno cultive para él, para su consumo. Bueno, hay diferentes estrategias que tienen que ver específicamente con la marihuana, en cuanto a su legalización, que cuando se habla de la legalización tiene que ver con una estrategia que trabaja algunas cuestiones de la oferta y algunas cuestiones de la demanda. Ahora, ¿es la solución al problema? No, no es la solución. Por ejemplo, Uruguay, ¿por qué lo hizo? Porque lo que estaba podrido era de cómo estaba impactando la marihuana en lo que una de sus compañeras puso como colateral. Las cuestiones colaterales, que tiene que ver con la violencia, que tiene que ver con la delincuencia, que tiene que ver con el maltrato, que tiene que ver con un montón de cuestiones que muchas veces trae estos problemas, además del consumo personal. Entonces hay sociedades que le preocupa una cosa más que otra. Entonces,
la situación de despenalizar o de legalizar tiene que ver con estrategias que no son la solución al problema, sino que son parches. Acá lo que una de sus compañeras pone en el chat es interesante. Tenemos que trabajar más fuertemente sobre la demanda. Claro, si no hay demanda, no hay oferta. No es al revés. No es al revés. Si yo no pido, el otro no, lo que tiene se lo tiene que consumir él. ¿Entienden esto? Pero bueno, para poder trabajar sobre la demanda hay que tener muchos recursos, hay que tener mucho trabajo, hay que tratar de disminuir la pobreza, hay que distribuir la riqueza, hay que mejorar las posibilidades de que las personas puedan tener una mejor autoestima, hay que poder hacer muchas cosas, ¿sí? Porque este tema atraviesa al rico, al pobre. Hay que trabajar sobre los afectos, hay que trabajar sobre las pertenencias espirituales, sobre los valores, bueno, sobre un montón de cosas. Ahora, los países que han avanzado más en su legislación hacia legalizar, con legalizar no solucionan nada, ¿sí? Lo que bajan es el conflicto social. ¿Entienden esto? Que no es poca cosa. Digamos, hay países en donde vos que querés consumir, mira, lo que tengo es algo sintético, algún depresor, algún estimulante, vas al médico y el médico te lo da. Entonces, en Holanda, por ejemplo, profe. Por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que bajó? Bajó la prostitución por adicción. Bajó el nivel de contagio, porque te da la jeringa, te da las agujas, te recrean un lugar para que te puedas inyectar, digamos, está, y cuando vos te querés recuperar, te ayuda a recuperarte. ¿Entendés cómo es el tema? Entonces, hay muchas estrategias que todas juntas pueden ayudar a resolver una cuestión, pero lo más importante es trabajar sobre la demanda, y desgraciadamente lo que hacen la mayoría de los países es trabajar sobre la oferta. Entonces, el trabajar solo sobre la oferta no ayuda en nada. En Argentina no avanza la ley para la estigmatización sobre el consumo de marihuana. Yo creo que las generaciones siguientes van a hacer un cambio de paradigma sobre este tema, sin lugar a duda. Y acá hay otro concepto que plantea Hortensia, que son las estrategias que se llaman reducción del riesgo o reducción del daño. Eso también es interesante, poder conocerlas. El ambiente seguro de consumo, el facilitar los elementos para el consumo, no es que se quiere aumentar que vos consumas, porque la decisión de consumir vos ya la tenés. Lo que se quiere limitar son los daños colaterales que el consumo te pueda traer. Y esta es una gran discusión. Una gran discusión que ustedes tienen como padre también. ¿Dónde es más conveniente que tu hijo consuma? ¿En un lugar en donde si cae bajo los efectos del consumo es más vulnerable y puede ser abusado o puede ser maltratado o puede ser coaccionado? ¿O en un ambiente en donde esté más supervisado? Yo sé que muchos me dirán, lo ideal es que mi hijo no consuma, pero ¿podés evitar que tu hijo no consuma? Si es una decisión de él. Entonces, es todo muy complejo. Entonces, por ahí, aquellos que cuestionan a los grupos que salen a trabajar con las personas adictas en situación de calle, ofreciéndoles jeringas, ofreciéndoles agujas, o ofreciéndoles una comida, un mejor entorno, por ahí no pueden trabajar la cuestión propia de la adicción, porque la persona no está preparada para hacerlo. Pero identifican a alguien que los ayuda, que cuando ellos quieran cambiar, encuentran el canal para poder entrar a ese cambio. Entonces, lógicamente que estamos limitando el daño. No es lo mismo salir de una adicción siendo portador de VIH que no serlo. No es lo mismo. No hay que tocar fondo para salir de una situación compleja, como dicen algunos. No es lo mismo salir con hepatitis B,
con hepatitis C, o salir abusado, o salir maltratado, no es lo mismo. Entonces, lógicamente que las estrategias son muchas. Y está bueno que haya grupos que se dediquen a una estrategia más que otra. Lo que no podemos perder como sociedad es que hay que pensar en una estrategia que junte las dos partes, la oferta y la demanda. ¿Sí? Y ver, de alguna manera, de acuerdo a las particularidades que tiene estas cuestiones que demandan. Hoy, ¿por qué? Los que de alguna manera tienen una vida más acomodada, encuentran hoy en las pastillas sintéticas, ¿sí?, el complemento necesario para ir a una fiesta y tener que agregarse o autoagredirse con algo para sentirse más pleno. Y por un lado te toma el depresor y por otro lado te toma el estimulante. Y vivir esa situación de desconexión que te pone al cerebro en una situación de que no sabe cuál estímulo querés y que terminás en una guardia de un hospital. Y por ahí el pibe tiene el techo asegurado, la comida asegurado, el estudio asegurado, tiene todo. Y cada pastillita vale 500 pesos, quiere decir que no lo puede consumir cualquiera. Pero debe haber algo que le demande eso. Entonces, por eso digo que este es un problema tan complejo que atraviesa a todas las clases sociales y que desgraciadamente no alcanza con una sola estrategia. Pero cuando lo que yo pido a la salida de esta unidad, que ustedes como futuros profesionales puedan entender cada uno de los términos. ¿Qué se entiende por la oferta? ¿Qué se entiende por la demanda? ¿Qué se está defendiendo cuando se defiende despenalizar algo? Porque yo soy de la idea que hay que despenalizar todos los consumos, porque son enfermos, no son delincuentes. Pero hay que tener mucho cuidado con legalizar todas las drogas. Hay algunas que se podría ver cómo se la legaliza, hay otras que tendríamos que estudiarlas más, tenemos que ver por ahí cuáles son las situaciones, ¿sí? Pero lógicamente que hay que seguir trabajando y pensando y destinando recursos a esta pandemia que es tan compleja como el COVID, es tan compleja como cualquier pandemia, ¿sí? Y que desgraciadamente no está decreciendo, está aumentando. Entonces, estas son situaciones que a nosotros como profesionales de la salud nos demanda estudiarlas, pensarlas, analizarlas. Y enfermería no puede estar al margen de esto. Enfermería tiene que pensar en cómo puede aportarle soluciones desde lo comunitario, desde el lugar que les toque, el abordaje y el tratamiento de esto. Hortensia dice... así está, el Estado puede ejercer un control. No lo entiendo, Hortensia, esto que estás poniendo. Si querés decirlo. Bueno, hay muchos mensajes y todos son importantes. Está bueno que cada uno también hable y lo pueda decir. Bueno, acá estamos hablando... Lo que dice Natalia con respecto, es lo mismo con el matrimonio igualitario. Es estigmatizante cada ley que no se adecua a los tiempos que se viven y a la cultura para hacer una ley obsoleta y abstracta. Antes que salga la ley, digo, es estigmatizante y si nos adecuamos a los cambios en una cultura. Bueno, yo creo que por eso digo que ustedes van a ser la generación de muchos cambios, y lo que no pueden ser es un profesional ausente de su sociedad sin opinión. Yo quiero que ustedes opinen. No me interesa que opinen como yo. Cada uno de ustedes puede pensar como se le dé la gana. Lo que no me gustaría es encontrarme con ustedes en otras instancias y que no tengan voz y que no entiendan qué es lo que se está hablando, qué es lo que se está opinando. Ojalá, lógicamente, que podamos llegar a grandes acuerdos, ¿no? Porque solamente con grandes acuerdos vamos a poder tener la posibilidad de un cambio o de una estrategia en común. Volviendo al artículo, ¿no es cierto? Entonces, legalización les queda claro, despenalización les queda claro,
oferta, demanda, les queda claro, ¿no? Espero yo que sí, por lo menos que cuando pregunte pueda obtener su forma de pensar y que no me salgan con otra cuestión. El tema puntual sobre qué nos está pasando en la Argentina, porque yo creo que el mundo es grande y nos interesa lo que pasa en todos lados. ¿Vieron lo que pasó en China, lo rápido que llegó acá? Bueno, China fue la precursora del opio. La pandemia del opio en China, con los lugares donde se fumaba y todo lo que tenía que ver con la crisis social que China venía sufriendo desde hacía varios siglos. No es porque surge como, digamos, esa cuestión de aislarse del contexto. El chino lo vivió durante muchos años, mejor dicho, durante muchos siglos, con estructuras sociales muy complejas, ¿sí? Y fue copiada. Esa misma forma se diseminó por toda Asia Menor, por Europa, por América. Lógicamente que hay países que por ahí tienen conductas en cuanto a patrones de consumos diferentes, ¿no es cierto? Que nos hacen diferentes. Algunas más inhalatorias, otras más endovenosas, otras más de ingesta orales. Hay un patrón de consumo diferente. Pero la Argentina, en la actualidad, con las pocas encuestas que se hacen, con lo poco que se investiga de manera reconocida en nuestro país, porque no es un tema sencillo para poder hablarlo, no, hay veces que no es fácil que ustedes vayan a un hospital a alguien que no conoce y le pregunta, ¿vos consumís droga? Digamos, son cuestiones que muchas veces se necesita de un conocimiento previo, de un tag, aparte con qué finalidad lo querés saber, pero el Estado hoy lo que sabe sobre los patrones de consumo, lo que más está consumiendo en la Argentina es marihuana, por muchos motivos. Primero porque es una de los mecanismos aditivos que más se asocian con el uso del tabaco. Entonces hay un mecanismo compartido que eso de alguna manera facilita, ¿sí? Es otro tipo de hierba, en vez de ser tabaco, es marihuana, digamos. En ese sentido no cambia, es más barata. Tenemos un gran productor, bueno, dos grandes productores muy cerca, en ese sentido. Eso también, cuanto más oferta hay, también eso hace que sea mucho más fácil satisfacer esa demanda, no se hace tan complejo. Con el tema de la marihuana, también hoy el cultivo se ha extendido a otras regiones que no son tropicales. Entonces hoy es muy fácil poder encontrar un invernáculo o alguien con una planta en donde de alguna manera puede satisfacer sus necesidades. Como bien mencionaban otros, en los sectores más vulnerables, que no pueden consumir marihuana, porque también tiene un costo, que cada vez se hace más pesado, están las drogas que se inhalan, que tienen que ver con los solventes, ¿no es cierto? Como el Poxirrán y tantos otros pegamentos. Digamos que, a diferencia de la marihuana, estos son mucho más nocivos por los químicos que tienen y por el efecto. El problema que hoy estamos teniendo es la combinación de las inhalaciones con el paco, por ejemplo. Digamos, en muy poco tiempo, la combinación de patrones de consumo nos está dejando con la imposibilidad de poder tener por delante a un sujeto. El deterioro cognitivo que deja es tan rápido que en meses esa persona pierde la capacidad de la voluntad. ¿Sí? Por eso muchas veces se los denominan dentro de algunos barrios populares los zombies. La manera de caminar, la manera de actuar, la manera de desconectarse, lleva a un deterioro de acá muy complejo.
que ¿cómo haces para poder hacer intervenciones? ¿Cómo haces para recuperarlo? Esto es lo que nos hablan las madres del dolor, las madres del Paco, y por qué desesperadamente le piden al Estado que haga algo, porque ellos ya no pueden hacer más nada. Porque el deterioro es tan rápido que limita mucho después las posibilidades para poder actuar. Los escenarios son complejos. A donde más escasez de recursos hay, las maneras de consumir son más peligrosas. Entonces yo creo que ahí es donde no puede faltar las políticas de desarrollo social. ¿Sí? Ahí es lo que no puede faltar el club, ahí es lo que no puede faltar la escuela de oficio, ahí lo que no puede faltar es el trabajo, ahí lo que discutimos es la distribución de la riqueza y de las oportunidades y de la igualdad. Por eso que es un tema complejo que necesita de muchas patas para poder trabajarlo. No es sencillo, pero hoy es la radiografía argentina. La marihuana, los inhalantes, la cocaína y todos sus desechos y todos sus subproductos que genera. Hoy ese es el problema concreto que hoy nos plantean los expertos en cuanto a los problemas con los tóxicos en la Argentina. ¿Hay otros más? Sí, hay otros más, en menor cantidad. ¿Sí? No podemos dejar de lado lo que les mencionaba antes. Somos una sociedad que se automedica. ¿Sí? Y eso es peligroso. Y acá hay una complicidad de las farmacias. Es muy débil el control de las farmacias. Es muy fácil publicitar cualquier cosa y que la gente consuma. La gente está acostumbrada a meterse pastillas en la boca por lo que sea. Entonces, lógicamente que este descuido que se hace para mí es intencional, es a propósito, es anestesiar a una generación. Ojo con esto, digamos. Yo creo que el trabajo es complicado y lo que nos dicen los curas villeros, que han hecho desde siempre un trabajo en el contacto permanente y que nos vienen digamos, mencionando esto y parecería que no le encontramos la vuelta, es el daño del Paco. ¿No? Desde los sectores más vulnerables, como de que el Paco, que comenzó en Perú hace 25 años, hoy llega, desde hace tiempo que llega a nuestros barrios más complejos, y esta situación hace que no se le pueda dar una solución, que no se pueda hacer el diagnóstico más rápido, que no se pueda que el Estado no pueda estar presente en esos lugares aportando la solución. ¿Sí? Lógicamente que hay otras drogas mucho más caras, que son en pequeños grupos, que es más clasista, que también son perjudiciales para la salud, como es el caso de la heroína, pero en nuestro país es de poco uso, de poco consumo. ¿Sí? Tenemos que tener en claro cuál fue nuestro pasado, pero sobre todo cuál es nuestro presente sobre este tema. ¿Sí? Entender en claro cuál es el patrón de consumo que hay, pero también entender cuáles son las razones. ¿Sí? El poder de alguna manera tener una estrategia en esta cuestión y no quedarnos solo en el marco teórico. ¿Sí? Yo los invito a que pensemos en cómo podemos romper con ciertos patrones, con ciertas lógicas, ¿sí? Porque la única manera que vamos a encontrar una estrategia que sirva es si nos involucramos todos. Acá dice Hortensia, en mi casa no hay TV, pero mi hija de 6 años me dijo que me tome una cápsula blanda si me duele la cabeza porque lo vio en una publicidad. Claro, bueno, este es el mensaje que esta sociedad de consumo hace. No vayas al médico, toma esto. ¿Sí? Y esto mismo pasa para otras cuestiones. No lo vayas a charlar con tu mamá o con el psicólogo, no, toma esto. Entonces es como que de alguna manera
ese consejo mal hecho hace que hoy, desgraciadamente, estemos encontrando la solución de una manera equivocada. Entonces, bueno, yo creo que un poco el poder entender el comportamiento que tenemos con todas las drogas, en cómo es su uso, cómo las abusamos de alguna manera, cómo es la cuestión de la adicción. La OMS viene retrabajando cada uno de estos términos, pero también viene poniendo énfasis, ojo con el alcohol, ojo con el tabaco, no descuidemos, ¿sí?, que la discusión sea solamente la marihuana o la cocaína, sino que los patrones de consumo, ¿sí?, de cómo desviamos nosotros permanentemente estas cuestiones y cómo nos confundimos muchas veces desde lo terapéutico y cómo intoxicamos a los más jóvenes desde edades muy tempranas, ¿sí? Esto es lo que hace que la OMS esté siempre en la cuestión de la alerta, ¿no? Todo esto que tiene que ver con las drogas son consumidas para aliviar algo, ¿sí? Digamos, las drogas forman parte de una estrategia de una sociedad que necesita estar anestesiada, estar de alguna manera bloqueada, porque parece que la realidad los afecta tanto que esa situación los lleva a tener que aislarse de alguna manera. Entonces, bueno, todas estas situaciones nos llevan a ver cómo rompemos con este patrón de consumo que tenemos, cómo trabajamos sobre la demanda, sin descuidar la oferta, pero entender que la oferta va a estar siempre y que necesitamos construir un sujeto capaz de tomar las decisiones asertivas correctas, desde edades muy tempranas. Por eso digo que ojalá que podamos instalar fuertemente la salud escolar a cargo de enfermería desde las edades muy tempranas, porque sin lugar a duda que esto va a ser uno de los grandes temas que la salud escolar va a tener que trabajar con los docentes, ¿sí?, y con el resto del equipo y la comunidad educativa, porque estoy convencido que con educación y con salud y con un ambiente social, las estrategias necesarias no solo pasa por la cuestión legal, no solo pasa con la cuestión de vigilar y castigar el buen o mal comportamiento, sino de cómo ponemos en valor las cosas. Entonces, de alguna manera, acá les va explicando el uso de las palabras en cuanto a los términos que tienen en diferentes países, ¿sí?, y cómo de alguna manera esas expresiones hablan de cómo se relaciona el sujeto y cómo fue cambiando a lo largo del tiempo esas definiciones. También menciona las estrategias, ¿sí?, que las interacciones, los efectos, ¿sí?, y cómo de alguna forma va sacando un patrón de consumo que se va a ir viendo en diferentes grupos de acuerdo a sus estructuras, ¿sí?, y que de alguna manera va generando esta necesidad, este deseo de poder satisfacer estas necesidades por medio de estas sustancias, ¿sí? Y me quedo con esto para ir terminando, que son las motivaciones e influencias en el uso de las drogas. Yo creo que el mensaje que muchas veces dan los artistas, el mensaje que muchas veces dan las publicidades, los cambios y los patrones culturales, las modas, ¿sí?, los enfoques con el cual se pretende ser más progresista, menos progresista, muchas veces entran en ciertas contradicciones y en ciertas situaciones que hay que desentramarlas para comprenderlas mejor, porque todo pasa por la cuestión de los riesgos que se corre cuando exponemos a las personas a más temprana edad a situaciones de mayor riesgo. Un adulto tiene más estructuras para decidir si consume o no. Ahora, un joven o un niño está mucho más condicionado por su grado de vulnerabilidad.
a esa posibilidad de deseo. Entonces, ahí es donde yo hablo de que por ahí hay un descuido, hay una falta de comprensión de este fenómeno. ¿Por parte de quiénes? De los adultos, de los grandes. Si nosotros no penalizamos a un adulto que le da droga a un chico, sea la droga legal o ilegal, porque hay leyes que dicen prohibido el consumo de alcohol, y hay adultos que se cagan en eso. El tabaco es una droga legal, pero dice prohibido para menores de 18 años, y se cagan en eso. Entonces, Norma me dice, mi boca. Mi problema no son las palabras, son las actitudes lo que duelen. Si esta sociedad permite que cualquiera pueda consumir lo que se le dé, y no hay ningún tipo de reparo, no hay ningún tipo de situación que ponga blanco sobre negro, y entonces, ¿por qué después queremos penalizar al pibe cuando hace lo que hace? Si el adulto es el que primero lo transgrede. El adulto es el responsable de esto. ¿Sí? Yo creo que hay estudios sociológicos que nos van de alguna manera desarrollando diferentes teorías con respecto a por qué consumimos lo que consumimos, ¿sí? Y las clasificaciones también van cambiando a medida de los patrones de esos consumos. Básicamente, muchas veces es difícil poder llegar a acuerdo, pero básicamente creo que en este párrafo específicamente sintetiza un poco lo que les quería hoy desarrollar. Dice, otros estudios sugieren que los que están en mayor riesgo de consumo tienen características que los alejan de los valores convencionales, con mayor preocupación por su independencia y autonomía con una visión sobria de la sociedad en general. Poca compatibilidad entre las expectativas familiares y las de los grupos de pares que perciben con poco apoyo familiar, valorando más la de sus amigos. Digamos, cuando perdemos los valores, cuando perdemos el entorno, cuando la cultura del trabajo deja de ser importante, cuando se privilegian otras cuestiones que tienen que ver con el modismo, es ahí donde de alguna manera entra la cuestión de esta crisis de esta sociedad posmoderna. ¿Sí? Antes a nosotros nos metían la cultura del trabajo, y hoy parece que no. Hoy parece que esa es una cultura que está perdida, ¿no? Hay acuerdo en que la familia juega un papel importantísimo en cómo se van generando estas conductas y estas actitudes y estos patrones. Y yo creo que esto es tan así porque es difícil para muchos salir de familias que consumen y no consumir. Digamos, el problema hoy del consumo es que está dentro de las familias. Entonces es muy fácil del adulto pasar al chico. El tipo, el grado de comunicación, el respeto, la cercanía. Bueno, todas estas cuestiones van a ir llevando a que desgraciadamente esta situación siga y siga y siga y siga. Y yo creo que tenemos un gran desafío por delante en este tema, por eso creo que la primera y la segunda infancia es donde más tenemos que trabajar para lograr el adulto que queremos con respecto a que pueda tener un destino diferente en ese sentido en cuanto a cómo convive con esta sociedad de consumo, ¿no? El poder consumir de una forma diferente. Por eso hay que trabajar sobre los medios masivos, qué es lo que comunicamos, cómo lo comunicamos. Yo creo que es fundamental para ir alineando una estrategia más ordenada y que nos lleve a una mejor. Acá les dejo, para aquel que lo necesite o que ustedes puedan tener información de cómo pueden recomendar a alguien que se acerque al Cedronar, ¿sí? El teléfono, ¿sí? Que puedan hacer consultas. Ustedes mismos pueden ir al Cedronar a hacer algún curso de capacitación sobre esta temática si les interesa. Tienen una mirada muy piola para el abordaje y el trabajo. Hay diferentes escuelas, lógicamente. Este tema amerita una especialización en el tema para poder comprender mejor
el cómo poder trabajar con los grupos de familia, con las diferentes comunidades. Entonces, si les parece, el Cedronar es un buen lugar como para poder ir. Ahí les dejo el teléfono en donde queda, hay diferentes agencias que también pueden consultar, ¿sí? Diferentes lugares, hay muchas redes, muchos programas, hay un registro que tiene el Cedronar sobre muchas organizaciones que pueden estar cerca de sus domicilios, en el cuales ustedes pueden ir a participar como voluntarios para ir viendo las experiencias, si les interesa esta temática. Hay cursos también de operadores en este tema. Yo creo que enfermería se tiene que especializar en esta temática y es mucho lo que nosotros podemos aportar para el cuidado. Y de última, si no se dedican específicamente a esto, cuando estén en el hospital, en el servicio de pediatría, en el de adolescencia, en el de clínica médica, en la UCI, que por lo menos tengan una mirada más amplia sobre esta cuestión y puedan darle también, los puedan aceptar y darle la atención que las personas con trastornos en la conducta en cuanto al uso, frecuencia de estas sustancias, nos permitan tener una mejor mirada terapéutica y ponernos también un poco en el lugar digamos, del otro y no de jueces, ¿no? Entonces, estas son situaciones que muchas veces nos llaman a poder reflexionar. Así que bueno, ya saben más o menos lo que les voy a preguntar sobre esta unidad. Para repasar es las etapas del modelo de Prochaska, cuáles son las intervenciones que van a hacer en cada una de esas etapas, cómo se diferencian las frecuencias de consumo, tanto en el uso ocasional, el abuso y la adicción, qué tipo de riesgo tiene cada una, qué tipo de acciones pueden hacer en cada una de esas, digamos, categorías, los conceptos de despenalizar, el concepto de legalizar, ¿no? Cómo suena diferente y qué representa cada uno, y cómo juega en el marco de nuestra ley de estupefacientes el tema de la oferta y de la demanda. ¿Sí? Bueno, en lo que me queda de la semana les voy a mandar el PDF terminado, el PowerPoint terminado, y ya nos estaría quedando 2 unidades más. En la semana que viene van a ver con norma neuro, y después vamos a ver proceso de envejecimiento, y después las semanas que nos quedan por delante vamos a hacer los repasos y vamos a ir armando algún TP o algún práctico. Cuando tenga alguna novedad después de la reunión docente, les comentaré sobre parciales y demás cuestiones, y alguna información que me llegue desde ya. Y bueno, cualquier duda, cualquier consulta, la podemos ver la semana que viene, ¿sí? Bueno, espero que haya sido de su interés la charla de hoy, y estamos en contacto para las próximas semanas. Un fuerte abrazo para todos y nos estamos viendo pronto, ¿sí?